Yo diría que no he dedicado tiempo a la muerte, creo que he dedicado tiempo a pensar la vida, porque el libro va sobre la vida y en ese vivir que todos afortunadamente experimentamos, todos hemos tenido pérdidas. Creo que parte de la labor de la filosofía tiene que ver con lo que Sócrates llamaba una vida examinada. Y por tanto tienes que pensar aquello que tú has experimentado, pero también aquello que han experimentado otros cerca de ti. Y el eje del texto era eso, el pensar la vida. El libro parte no de la filosofía, sino parte de la poesía y parte de un poema que escribe Schiller que se llama Nani. Es un poema precioso que invito siempre a leer. Habla de por qué lo bello debe morir y avanza esta idea también muy interesante, ¿no? que ha de morir para vivir en el poema. A partir de ese pensamiento, lo que hice fue aunar mis dos dimensiones de trabajo, que una efectivamente es el romanticismo alemán, la filosofía alemana del siglo XIX, pero también y de forma preeminente la filosofía antigua, que siempre me ha interesado muchísimo. Entonces, Schiller en ese poema de Nani recupera ciertos elementos que tenían que ver con la mitología. Entonces, en el libro encontramos que, aunque yo pensaba que era mi libro más griego de todos, es el más romántico de todos, porque no es que haya una reflexión teórica acerca del mundo griego, sino que hago como los románticos, ¿no? Para intentar pensar nuestro tiempo y nuestra vida, intento tomar elementos del mundo antiguo para traerlos al presente. Y eso fue un poco esa mezcla que hay en el libro, ¿no? De hecho, por eso te decía que más que filosofía es poesía. Y yo creo que el libro es muy poético. Y lo pensé con sus ritmos y lo escribí con sus ritmos para intentar recuperar una dimensión de la filosofía que creo que hemos perdido. Y es que la filosofía siempre fue lo mismo que la poesía cuando comenzó. Eso lo tenían muy claro los románticos. Y entonces, de ahí, la vuelta al romanticismo. Hay una preocupación importante por intentar pensar la filosofía como género literario y hay una voluntad de estilo bastante preeminente, pero sobre todo hay un intento de armonizar algo que creo que se debería volver a recuperar y es la relación entre forma y contenido. El contenido del libro efectivamente habla de las consolaciones filosóficas, pero ¿por qué las consolaciones filosóficas podían proporcionar algún tipo de alivio a los dolientes? Nosotros lo entendemos desde una perspectiva completamente individual e individualista. Leemos las consolaciones del mundo antiguo como si fueran dirigidas a una persona, pero en el mundo antiguo la consolación estaba en otro contexto distinto en el que estaba activada la comunidad y cómo acompañaba a la comunidad. Y acompañaba con ritmos, acompañaba con cantos, acompañaba con un determinado modo de hacer las cosas. Y eso se encuentra en la filosofía antigua, ¿no? En la manera en la que he recuperado las consolaciones de Séneca o de Plutarco, la propia manera de escribir Platón el Fedón. Es ritmo y es poesía. Y parte también de la idea que estaba construyendo de cómo poder aliviar, cómo construir una consolación, vincular esos ritmos. Pensé que el libro tenía que tener forma, que tenía que tener latido. Estaba muy preocupada porque el libro estuviera vivo, porque quería que fuera una reflexión sobre la muerte, pero que tuviera que ver con la vida y con activar las cosas que nos importan en la vida. Y por eso el libro es una especie de poema, porque cada capítulo es un verso. Y es la manera que he tenido de hacer un intento de consolación filosófica volviendo a recuperar la importancia de la forma. Que a lo mejor no me ha quedado especialmente bien, pero por lo menos ha sido un intento de no ser grandilocuente, de recuperar lo más humano de la dimensión filosófica. El libro tiene una diferencia con respecto a otros trabajos en los que he intentado profundizar. Y esa diferencia es que lo que más me
preocupaba era intentar, bueno, esto se encuentra en trabajos anteriores, era intentar desmontar tópicos. Cuando hablas de la muerte es muy complicado desmontar tópicos. Y es complicado porque a todos nos ha afectado la pérdida, todos nos hemos dolido, hemos sido dolientes. Y la diferencia de este libro con respecto a los anteriores es que yo he intentado trabajar ese concepto de esa sensación de dolor, el sentimiento de dolor. Y a partir de ahí intentar pensar por qué duele tanto que alguien se muera. Porque las respuestas parecen ser muy obvias, ¿no? Porque se ha muerto, pero eso es un oxímoron. ¿Por qué nos importa tanto? Y es una de las ideas de las que hablo, hago una especie de spoiler en el prólogo, ¿no? Porque señalo la idea principal que quiero que quede muy clara, y es que no hay que confundir la pérdida con lo perdido. Y es que es verdad, ¿no? Cuando una persona querida fallece, nos duele tanto porque la queremos. Y la queremos no por el momento de la pérdida, la queremos por toda la vida compartida, por todas las experiencias. Entonces es tremendamente injusto para el difunto que identifiquemos toda su vida compartida con nosotros, con el momento de la pérdida. Entonces, a partir de ahí, era esa reflexión de cómo el otro queda incorporado a mí, cómo el otro queda incorporado en mí, y si queda incorporado en mí, lo que tengo es siempre ganancia, no es pérdida. Aunque haya pérdida, no se debe confundir ni balancear de tal manera que la pérdida pueda más que la ganancia. En el libro intento desmontar esta idea de que la muerte es un mal. Y es verdad que filosóficamente hay algunos autores y autoras que han sostenido que la muerte es un mal y otros que han sostenido todo lo contrario, ¿no? Que es un bien, porque también produce una liberación. Yo lo que sostengo en el libro es que la muerte no es ni buena ni mala, que es efectivamente parte de la vida. Cuando perdemos a alguien hay un momento de dolor y ese dolor nos genera un daño. El dolor es normal y hay que aceptarlo. El dolor forma parte de la medida del amor. Según hayas amado, así te dolerá esa pérdida. Pero claro, es un poco lo que incidía antes en la idea de la pérdida y lo perdido. Parte de la reflexión del libro intenta reconocer y aceptar que nos duele, pero intentar también, de forma de consolación filosófica, que ese dolor no se convierta en sufrimiento, porque el sufrimiento lo que hace es que dejemos de apreciar o que dejemos de ver toda la ganancia de la experiencia compartida. Entonces creo que para llegar a esa conclusión hay que hacer un proceso, que ese proceso es un proceso activo que se llama duelo. Que el duelo no se pasa, que el duelo no tiene que ver con pastillas, que el duelo no tiene que ver con algo que simplemente suceda. El duelo tiene que ver con un sopesar la vida, con un examinar la vida, con saber por qué las personas son importantes, en qué medida son constitutivas y cómo nos constituimos con ellas. Y en ese sentido, por supuesto que cuesta, pero es importante la idea de proceso, porque una preocupación que tengo cada vez más activa es darme cuenta cómo, siendo nosotros los seres humanos seres de proceso, cada vez nos damos menos tiempo para esos procesos. Y como no nos damos tiempo, gana el dolor y gana el sufrimiento. Identificamos la pérdida con lo perdido. Y cuando identificamos la pérdida con lo perdido, como ese dolor es inaguantable e insoportable, no queremos hablar de la muerte, la negamos y la separamos. Pero cuanto más la negamos y más la separamos, esto lo dice Hegel en la magia del espíritu, más fuerza tiene. Y cuanto más fuerza tiene, más nos llenamos de dolor y de sufrimiento. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, independientemente de la época en la que hemos vivido, creo que experimentamos la muerte como el momento en el que alguien nos es arrebatado. Como si la muerte, justamente el poema de Gilgamesh, no hace falta ni siquiera irse a Grecia o a Roma, también en Mesopotamia, esta idea de que alguien
eres despojado de tal manera que lo sientes como un desgarro. Y de nuevo la idea era preguntarnos por qué lo sentimos como un desgarro. En las sociedades actuales el desgarro lo intentamos paliar con medicamentos, el doliente se convierte en paciente, pero en el mundo antiguo entendía, claro, es que es constitutivo, el ser humano se constituye con los demás, por tanto cuando alguien muere es un desgarro. Lo que cambia es la manera de afrontar ese desgarro. Y ahí entran en funcionamiento los ritos, porque nosotros podemos pensar que el rito tiene que ver con despedir al doliente, o el rito tiene que ver con acompañar a la familia. Pero es que en esa tradición de los trenoi, que es el plural de trenos, del gos, del comós, de las imágenes mayores del mundo romano, lo que encontramos es que no es solamente un rito que tiene que ver con saber despedir al doliente, utilizando, por cierto, una inversión de los ritos de nacimiento, o no solamente tiene que ver con acompañar a la familia que ha perdido a alguien, sino que también la propia comunidad de la que formaba parte esa familia es consciente de que si ha perdido a alguien, también está rota, también es un desgarro de la comunidad. Por supuesto que el sentimiento de que el mundo ha cambiado radicalmente con la muerte de alguien es verdad, es cierto. Se afirma el carácter único y singular de cada uno de nosotros. Y precisamente porque somos seres singulares, únicos, con afectos y con lugares en el corazón de los demás, la comunidad toda junta se armoniza en sus ritmos para conseguir de esa manera restañar la herida o recolocarse distinto. ¿Qué es lo que encontramos en las sociedades actuales? Que el rito se ha convertido en casi ha desaparecido, se han acelerado los tiempos, no nos damos tiempo para hacer ese proceso. Por supuesto que la muerte tiene que doler, pero el proceso es necesario para que pueda haber un reconocimiento de la ganancia, el reconocimiento de la vida, el pensamiento de la vida. Pero por otro lado, en ese proceso de aceleración estamos también introduciendo otros factores que tienen que ver con el turbocapitalismo, el neoliberalismo, como el duelo no es rentable, porque el individuo siempre tiene que estar produciendo y siempre tiene que ser tremendamente eficiente, y como es en ese momento de duelo no puede trabajar, no puede producir, entonces encontramos la demonización. Tenemos 2 días en el trabajo y tenemos que volver al trabajo. Y luego lo que pensamos es que esos ritos al final se acaban concentrándose en el tanatorio, que lo hacen otras personas, también se hace un negocio de esto, pero porque se considera que simplemente es ese trámite en el que hay que entrar a alguien, o el momento del tanatorio en el que simplemente das las condolencias, y no nos damos cuenta de que ese tipo de acciones son necesarias, no son cortesía, no son educación, son aquellas acciones performativas que permiten que una comunidad afrente la muerte para poder vivir la vida. Por tanto, si en las sociedades actuales no afrontamos la muerte, la conclusión es que no sabemos vivir bien la vida. Y eso también explicaría muchas cosas, ¿no? Sentimiento de tristeza, de decepción, de depresión, de insatisfacción, de hastío, de vacío, que es característico de nuestra época. Porque estamos generando unas sociedades en las que somos tan individualistas que hasta ese elemento de solipsismo ha afectado también a nuestros muertos. Y cuando separamos a nuestros muertos y los identificamos con el vacío, aparecen siempre fantasmas, ¿no? El fantasma es aquel que vuelve cuando no se le ha despedido bien. Y tenemos una sociedad llena de fantasmas y de vacío. La forma que tenemos actualmente de despedir a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos, es verdad que se requieren ciertos elementos, como pueden ser ciertos elementos litúrgicos cuando hay una misa o cuando hay ciertas palabras en el tanatorio. Pero creo que es interesante darnos cuenta que esos ritos se han simplificado mucho, que son ritos que son en el momento, que son ritos, como decía antes, que están relacionados en el tanatorio o en el crematorio, no son ritos vinculados a un proceso. La idea de proceso es importante. ¿Por qué? En el momento en el que, si algo podemos aprender del mundo antiguo, es que en el momento en el que una familia pierde a uno de sus integrantes, esa unión con la persona querida
hace que afectivamente estemos también un poco muertos, nos arrastremos, como hemos sido desgarrados o nos han arrancado a ese ser querido, vamos un poco detrás de ellos y es cuando nos invade la tristeza, el dolor. En el libro utilizo unas metáforas muy musicales, lo he llamado vibrar en re menor, ¿no? Porque curiosamente en la música contemporánea los tonos fúnebres siempre tienen que ver con el re menor, el tono de tonalidad re menor. ¿Qué sucede con los cantos o qué sucede con esos discursos, con la música y con la palabra? Lo que sucedía es algo muy interesante. Esta idea que voy a decir ahora no es mía, es de Aristóteles. Aristóteles decía que la música tiene algo que es fundamental y que es aquello que lo diferencia de todas las demás artes. Tú puedes representar en la pintura o en el teatro una escena de sufrimiento, de dolor, y lo que despierta en el espectador es compasión, incluso piedad. Pero la música es especial, porque la música es capaz de hacer que aquel que escuche la música sienta lo que la música quiere expresar. Si tú pones música triste, sentirás tristeza. Si pones música alegre, sentirás alegría. Vamos a pensar en los ritos funerarios con esta idea de la música. Los ritos funerarios, la música funeraria, los trinoi, el gos, era una música fúnebre, era un tono menor. ¿Por qué era un tono menor? Era un tono menor porque intentaba recoger el re menor de la familia, porque la familia está vibrando en el tono de la muerte, porque está llena de muerte, porque está llena de dolor. Entonces, lo que hace justamente la comunidad con esos cantos es recoger el tono menor, pero luego va cambiando de tono. Va cambiando de tono, es como si alguien te acogiera, te recogiera y a partir de ahí va subiendo, va subiendo. Entonces, sales de ese dolor, no se convierte en sufrimiento, no porque lo niegues, no porque al día siguiente ya se te tenga que pasar, sino porque hay un acompañamiento afectivo y rítmico. Porque la música es ritmo, porque la repetición es ritmo. Y al ir cambiando poco a poco esos ritmos, una especie de espiral sonora, una espiral de acompañamiento, entonces la comunidad puede sacar al doliente, puede sacar a la familia y convertirla en re mayor, que es justamente como acaba, por ejemplo, el Requiem de Mozart, ¿no? O el Requiem de Fauré, que es también tono mayor justamente, o la Nani de Brahms, ¿no? También para hacer ese cambio afectivo. Lo que estamos experimentando es que los rituales son muy reducidos, no hay tiempo. Lo que encontramos es un discurso o algo de música o una misa, pero no hay un recogimiento real, no nos da tiempo. Entonces creo que parte del problema que estamos experimentando es que no sentimos que la muerte sea común. Sentimos que la muerte es individual, que cada uno tiene que lidiar con la muerte en su casa y que está solo y si acaso tiene este momento del cementerio o del tanatorio como acto social de educación. Pero hemos olvidado la reconstrucción que debe hacerse, porque somos seres de proceso. Necesitamos tiempo. El rito no es un rito sin más, no es un rito supersticioso sin más, el rito nos hace cosas. Cuando repetimos ciertas acciones, esas acciones nos cambian. Vamos a ponerlo con otra metáfora, un poco menos lúgubre. El estudio. El estudio tiene como objetivo tener un conocimiento. El resultado es el conocimiento. Pero el conocimiento, ¿cómo se adquiere? ¿Es algo que aprendes de memoria? ¿O sabes hacer algo porque has practicado muchas veces y entonces adquieres la habilidad? Es algo que has hecho. No eres médico o eres abogado porque tengas el resultado, sino porque durante muchos años te has estado convirtiendo en abogado y te has estado convirtiendo en médico. Pues pasa exactamente lo mismo con todo. Porque pagues a alguien porque te lo haga o porque lo hagas una vez en un día no significa que eso te transforme, que eso te cambie. Porque obtengas las respuestas en un chat GPT no quiere decir que seas más listo. Porque el móvil te recuerde el teléfono de tu abuelo no quiere decir que tengas una memoria real. Entonces me parece que tenemos que darnos tiempo, que tenemos que darnos cuenta de cómo lo que hacemos nos constituye y también lo que no hacemos. Porque si somos seres de proceso, nos constituimos siempre en un proceso. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que leemos, con lo que estudiamos,
con aquellas personas con las que decidimos compartir la vida, porque todo eso configura quiénes somos. Por eso la muerte en común tiene que ver también con la vida en común, y que es lo que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Cuando pensamos que la muerte es común, lo más fácil es pensar que es común porque somos seres mortales y que todos nos vamos a morir. Entonces todos tenemos en común que nos vamos a morir. La tesis del libro es distinta, porque es verdad que todos tenemos en común que nos vamos a morir. Pero también es verdad que el hecho de que formemos comunidades, de que vivamos relacionadamente, de que vivamos afectivamente. Si lo piensas bien, cada uno de nosotros vive con vínculos con los demás, con afectos con los demás. ¿Qué sucede con los afectos cuando alguien se va, cuando alguien desaparece? Simplemente esa persona ha desaparecido. La persona ha podido desaparecer, la persona viva ha podido desaparecer, pero los afectos siguen funcionando. Y por eso nos duele. Y la pregunta es, ¿por qué nos duele tanto? ¿Nos duele la ausencia externa o nos duele porque ha cambiado algo de nosotros mismos? Y eso me llevaba a intentar repensar este concepto de intersubjetividad, que es un concepto que se maneja mucho en filosofía. Es un concepto, por decirlo un poco a grosso modo, tal y como yo lo entiendo, la intersubjetividad tiene que ver con la idea de que somos en un nosotros, que vivimos con los demás, que vivimos en comunidades. Pero claro, esta idea inicialmente es problemática, porque ¿qué significa una comunidad? ¿Qué es una comunidad? Una comunidad no es la mera suma de sus integrantes, igual que una sociedad no es la mera suma de los ciudadanos. Nunca ha sido así. Tú puedes tener 10 personas y un tipo de comunidad, y 10 personas y un tipo de comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que una comunidad sea de una manera o sea otra? No el número, no la suma, sino la forma de relación intersubjetiva, la cualidad, no la cantidad, la cualidad. Damos un paso más, ¿no? Porque es verdad que esto es la forma que tenemos de conectarnos, la forma que tenemos de reaccionar ante los demás, de responder ante los demás, de acoger a los demás, de rechazar a los demás, genera una forma, no solamente de comunidad, sino también un esquema, un patrón de funcionamiento, un modelo interno de cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a una idea interesante, ¿no? Y es que aparte de ser seres intersubjetivos, somos seres intrasubjetivos. Es una palabra como muy rimbombante. ¿Intra por qué? Porque lo cierto es que las personas importantes en nuestra vida, las personas significativas, son constitutivas de nosotros mismos. Hay muertes que nos interpelan más que otras, hay muertes que nos duelen más que otras, hay muertes que, bueno, sí nos acordamos de esa persona con cariño cuando vemos un libro, pero no experimentamos como un desgarro. Y experimentamos como un desgarro porque son pilares. Están ahí, forman parte de nosotros, ¿no? En esa lectura que habla del Fedón, en el que, claro, siempre estamos entendiendo que Sócrates está hablando de la muerte, de que no tiene que tener miedo a la muerte, que la muerte no es nada malo, que él se va a liberar, que el cuerpo no es Sócrates, que dejen de llorar, ¿no? Siempre tenemos esa imagen del Fedón, pero el Fedón es muchísimo más rico, dice cosas muy interesantes. En primer lugar, recupera la dimensión musical y rítmica, porque lo que dice es, parecéis niños, es preciso entonar palabras de calma, una nana, ¿no? Luego podemos hablar de las nanas si quieres. Pero en segundo lugar dice algo que es tremendamente inquietante, dice, haced con mi cuerpo lo que queráis, pero no me soltéis. Bueno, vale, no me soltéis. Pero si acabas de decirme que tú no eres tú, que el cuerpo ya no, el cuerpo dice que te dice no, Sócrates, ¿a qué te estás refiriendo cuando dices que no te soltemos? Y Cebes llora, pero Sócrates, que con pie vamos a hacer filosofía. Y Sócrates dice una cosa interesantísima, dice, pero no os dais cuenta, todos los años que llevamos hablando ya, ¿no os dais cuenta que ya me tenéis interiorizado? ¿No os dais cuenta que ya sabéis hacer filosofía por vosotros mismos? Este es el concepto de lo intrasubjetivo. Por supuesto que somos seres en comunidad, pero hay una comunidad dentro de nosotros mismos. Este es el intra. Hay un Sócrates en nosotros, hay una impronta, hay una aportación y una ganancia de las personas significativas en nosotras y en nosotros.
También puede haber elementos de aportación negativa, traumas, etcétera, etcétera. Pero eso nos lleva a la idea también de romper el concepto de yo. Lo decía Canetti, ¿no? No hay nada más peligroso que el yo. El yo es una ficción, no existe una esencia de yo. No existe una esencia que nazca de repente se desarrolle. Es al revés. ¿Quiénes somos? Se constituye en el proceso del tiempo, interiorizando aportaciones de los demás. No es verdad que, como vamos a morir, se nos esté acabando el tiempo. No tengamos tiempo, no me queda tiempo. Cuando no tenemos tiempo, es cuando nacemos. Tenemos un día, 2 días, 3 días, un mes, 5 meses. Es con la vida como tenemos tiempo, tenemos experiencia, incorporaciones de los demás. Por eso la idea, no confundir un momento de esa experiencia con toda la aportación, incorporación que tenemos en nosotros. Por eso Sócrates les dice, no lloréis, que ya me tenéis con vosotros. Simplemente reconocedlo y no me lloréis. Recuperad las aportaciones, recuperad la ganancia. En una de las consolaciones, no recuerdo ahora mismo cuál, creo que era la de la consolación a Marcia de Séneca, pero no estoy convencida, así que aquí me vais a perdonar. En esa consolación, no es la de Marcia, es la de Polibio. Le dice, pero Polibio, ¿por quién estás llorando? ¿Estás llorando por el doliente o por ti mismo, por el dolor? También en el Fedón aparece esta idea, ¿no? Dice Sócrates, pero Cebes, ¿por qué lloras tanto? ¿No? Y dice, pero es verdad que me está dando vergüenza porque estoy llorando por mí, por mi dolor, no por ti. Yo creo que es normal, o sea, no podemos demonizar tampoco ese sentimiento de pensar qué vamos a hacer nosotros después. Pero creo que ese sentimiento de qué vamos a hacer después no tiene que paralizarnos, que tiene que ser aquello que nos permita ser justos con el fallecido y con nosotros mismos. Hay una dimensión muy interesante en el tema de cómo afrontamos el yo en comunidad. Actualmente la comunidad entiende que el duelo es un proceso privado que tiene que hacer cada uno en su casa, o se queda integrado dentro de iniciativas particulares de cómo reaccionan los amigos y cómo reacciona la familia. Me parece interesante esto. ¿Por qué? Porque en los rituales performativos se intenta convertir ese dolor en un dolor con el cual se pueda vivir, reconstituir. Lo que estamos experimentando ahora es que como no hay comunidad, o esos ritos son mínimos, no hay un proceso real, no hay reconstitución. Y pasa algo que es tremendamente inquietante. ¿Qué es lo inquietante? Hay un texto muy conocido de 1915 de Freud que se llama Duelo y melancolía. La muerte se ha afrontado siempre, el duelo, desde el sentimiento de melancolía o de añoranza, es decir, de ese dolor que hace que quieras tanto a alguien que no lo quieras soltar. Pero en realidad, lo que no sueltas es el dolor. Como piensas que es el último vínculo que tienes con el ser querido, lo que apresas es la ausencia, lo que aprecias, lo que captas es la nada, lo que acabas interiorizando e incorporando es la nada. Por eso es el intento de intentar recuperar lo que no se tiene sabiendo que es imposible. Y es un sentimiento de vacío, un sentimiento de vacío que tiene varias manifestaciones. Por ejemplo, la idea de ir de compras, de tener muchas cosas, porque nos falta algo y no sabemos exactamente qué es. Pozos se entiende normalmente desde el amor, porque queremos mucho a alguien, no lo queremos soltar. Pero en realidad no es amor. En realidad ese sentimiento de añoranza en griego se dice pozos. En algunas mitologías se sostiene que Afrodita tenía 3 hijos: Eros, Pozos y Himeros. Himeros es el deseo a algo que está presente.
Entonces es deseo sexual. Pozos es deseo, añoranza de algo que está ausente, melancolía. ¿Y Eros? Freud escribe duelo y melancolía. Se está hablando del proceso por el cual no podemos soltar y queremos atrapar eso que hemos perdido. Pero ¿qué sucede cuando activamos Eros? Que esto es distinto. Eros se activa con la comunidad. ¿Y qué hace Eros? Los poetas griegos utilizan un adjetivo para calificar a Eros, que es el que suelta los miembros, lisímenes, el que hace flaquear las rodillas. ¿Qué significa que sea el que suelta los miembros? ¿Qué es lo que suelta Eros? Lo que suelta Eros es el vacío y es el dolor para reconstituir la comunidad. Entonces me parece que sería interesante intentar pensar la muerte de tal manera que atrapemos lo mejor de Sócrates y soltemos el sentimiento de vacío. Y eso también nos permite además una interpretación distinta del método Orfeo. Todo el mundo lo conoce, ¿no? El método Orfeo. Orfeo es aquel poeta tracio, músico, por cierto, que consigue vencer a las sirenas, según las argonáuticas, y que en ese mito de descenso al Hades, él consigue descender para rescatar Eurídice de la muerte. Entonces, muy rápidamente, en un momento determinado, Perséfone, diosa del Hades, le dice que puede salir siempre y cuando no mire hacia atrás. Pero Orfeo mira hacia atrás y pierde. Y anda que no ha habido literatura, óperas, un montón de cosas intentando preguntarse por qué Orfeo le echa de menos, la ama tanto que no puede soportarlo más. Pero en realidad lo que le pasa a Orfeo es que siente pozos. Quiere recuperar lo que ha perdido. Y creo que este mito nos enseña una cosa fundamental, y es que no se puede recuperar lo que se ha perdido. No se puede tener dos veces lo que se ha perdido. Y si haces eso, pierdes lo mejor de Eurídice. Pierdes la conexión con la ganancia. Te decía antes, citando a Hegel, como no, que cuanto más negamos algo, más fuerza tiene. Cuanto más intentamos dejar fuera algo, más dentro está. Cuanto más negamos el miedo que tenemos a algo, ese miedo más enraiza. Y vivimos huyendo hacia adelante. Y vivimos en tiempos de cliché, porque no sabes qué decir. Y como no sabes qué decir, prefieres no decir nada. Pero no sabes decir. No tienes nada que decir, no sabes decir nada. Caes en el cliché. Y al mismo tiempo sabes que ha pasado algo grave y no sabes reaccionar. Y creo que ese es un momento esperanzador, saber que ha pasado algo, porque tenemos el tópico por el cual creemos que sabemos sentir, sabemos pensar y sabemos amar, pero a amar se aprende, a sentir se aprende y a pensar se aprende. De nuevo es un proceso. El dolor de la pérdida nos permite recuperar esa dimensión del niño. La muerte nos convierte en niños, pero no nos convierte en niños porque nos infantilice, nos convierte en niños porque da igual las experiencias previas que tiene. Cuando un ser querido fallece es como si fuera la primera vez. Yankelevich utiliza una metáfora parecida para hablar del amor. Cuando te enamoras es siempre la primera vez. Y por eso Eros es un niño, dice Yankelevich. Por eso creo que la muerte se tiene que entender como un niño, no como una parca. Porque lo que hace es dejarnos desorientados, desubicados y sin saber qué hacer, pero con ese dolor. En los ritos del mundo antiguo, como el mundo estaba desmontado, los procesos que tenían que ver con el tratamiento del difunto tenían que ver con el acompañamiento en comunidad. Pero curiosamente, tomas obras de la poesía como el de Ay, Si la muerte nos quita algo, devuélvelo, que es un libro fascinante. Y ella recupera con esa intuición, porque es una intuición, que lo importante es la comunidad, que la comunidad nos cuide como niños, no porque seamos infantiles, sino porque
La comunidad nos puede dar ese cobijo que necesitamos para reconstruirnos. Y es factible y se puede hacer porque ya lo hacemos. Lo ha hecho Ait en sus poemas, o cuando fallece alguien muy querido en nuestros familiares, en nuestro círculo más íntimo, sabemos que eso lo podemos hacer. Aunque tengamos experiencia ya de que se ha muerto nuestro abuelo o nuestra abuela, la muerte siempre nos devuelve esa posición de sorpresa, de estupor, de no saber qué hacer. Zhao Mazain, el famoso Zhao Mazain, que según Aristóteles en la metafísica es el comienzo de la filosofía, también puede tener que ver con esto. No solamente un maravillarse de admiración, sino también un elemento en el que el mundo queda puesto en suspenso. Y creo que no podemos dar por hecho que un tono catastrofista o pensar que no vamos a poder recuperar esos ritmos comunitarios. Creo que el momento en el que afectivamente notamos que necesitamos vínculo con los demás, podemos reconfigurarnos, y de hecho lo estamos buscando. De hecho estamos buscando cómo vincularnos de nuevo, es la gran pregunta. Es verdad que somos seres actualmente, una sociedad muy atomizada, muy individualistas, muy narcisistas, todo eso es cierto. Por cierto, Narciso es una contraimagen de Orfeo, que también tiene un vacío dentro, pero eso lo podemos tratar en otro momento. Pero siendo esto cierto, también buscamos vínculos. Lo que pasa es que lo equivocamos con conexiones. Está habiendo una usurpación del momento de la comunidad, pero lo necesitamos. Lo que es preciso es ser consciente de lo que estamos haciendo, ser consciente de lo que significa un vínculo, ser consciente de que amar se aprende, ser consciente de que sentir se aprende, ser consciente de que pensar se aprende. Y yo creo que aunque nos cueste, hay una búsqueda. ¿Cuántos libros de literatura han salido en los últimos meses sobre la muerte? Muchísimos. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Porque con la pandemia hemos experimentado lo que es el vacío y sabemos que algo no va bien. Y lo queremos entender y lo queremos formular y lo queremos repensar. Entonces creo que, en cierta medida, la muerte nos convierte en niños porque hace que nos descoloquemos. Pero también el momento en que hemos intentado buscar acogida e intentar respuestas, no las hemos encontrado y nos hemos puesto a buscar. Nos hemos puesto a buscar en novela, en poesía y en filosofía. El libro, como me preguntabas antes, tiene una estructura poética y tiene un índice que es una poesía. Y si es una poesía, tiene un ritmo y tiene una musicalidad. Y con esa musicalidad yo he intentado hacer varias cosas. He intentado construir un cuenco de un alfarero. Hay una metáfora en el libro que tiene que ver con la concepción que tiene de la filosofía Montalbetti del cuenco. Tiene que ver muchísimo con Hölderlin, cuando en el archipiélago intenta conjurar a Grecia en el poema. ¿Y cómo se conjura a Grecia o cómo se construye un cuenco? Un cuenco, una jarra, son cosas inanimadas. La reflexión rítmica que estoy intentando recuperar tiene que ver con recuperar el latido de la vida. Por eso la pregunta de por qué he escrito un libro sobre la muerte, es que el libro no es sobre la muerte, el libro es sobre la vida. Y la vida tiene que ver con aportaciones, y tiene que ver con movimiento, tiene que ver con dinamicidad, tiene que ver con aportaciones de los demás. Si sabemos volar, si tenemos capacidad para disfrutar la vida, si podemos vivir la vida, es justamente porque hay aportaciones. Y esas aportaciones son las que nos permiten dar alas. Inma Chacón lo dice muy bien en su poemario Alas. Su hermana le da alas. No niega el dolor, pero gracias a esas alas, gracias a ese sentimiento, gracias a que nos hemos atrevido a sentir, la vida merece la pena ser vivida. La medida del amor es la medida del dolor. Y el miedo a la muerte, en realidad, es el miedo a la vida, porque es el miedo al dolor y al daño. Pero si tenemos miedo al dolor y al daño, entonces no vivimos. ¿Y qué tipo de vida tenemos entonces? ¿No será mejor pensar la muerte, tener una vida examinada, para que podamos volar y tener una vida con sentido?